Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo los peligros de no conocer a Dios. Así como hay beneficios de conocer a Dios, que ciertamente son muchos y solamente estuvimos hablando de 4 en el estudio anterior, que son el entendimiento, la confianza o la fe, la fortaleza espiritual y la perseverancia. Solamente 4 beneficios básicos, fundamentales, que podríamos mencionar. Claro que hay más. Así también hay devastadoras consecuencias de no conocer a Dios, y también son vastas. Y ciertamente no vamos a poder considerarlas todas en este momento a detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es mencionar las consecuencias más básicas, las cuales están declaradas específicamente en las Escrituras. Pero para esto vamos a mencionar solamente 6 de las muchas que hay, pero 6, las más básicas. ¿Sí? Bueno, la primera es hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Según el Salmo 50:21, nosotros leemos que los israelitas, en su concepto de Dios, un concepto erróneo que tuvieron, es querer sobajar a Dios comparándolo con ellos mismos. Es decir, los israelitas tenían en ese momento, según lo que vamos a leer, tenían una forma de ver a Dios incorrecta, inapropiada. Lo bajaron de su excelsa santidad, de su excelsa justicia, de su perfección de atributos, y lo trataron como si fuera un hombre. Vamos a ver lo que dice el Salmo 50:21. Bueno, Salmo 50, versículo 21, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, permítanme, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces lo que estamos viendo es que los israelitas estaban pensando que Dios era como ellos. ¿Y cuántas personas ciertamente no hay en el mundo que carecen del conocimiento correcto de Dios, del conocimiento verdadero de la persona, atributos, características y voluntad de Dios? Y entonces el hombre forma sus propias opiniones y hace una réplica de Dios a su propia imagen. Es decir, el hombre hace un Dios según sus propios estándares, según sus propios valores, que apruebe lo que él piensa, que no lo condene por lo que hace. Y entonces cae en el error, porque ciertamente al no tener un conocimiento verdadero, bíblico, del Dios verdadero, del Dios que nos vino a revelar Jesucristo, que es su Padre, ciertamente pues se forma una visión deformada y degradada de Dios. Un ejemplo así pueden ser los dioses griegos, cuando las personas tienen una idea falsa de lo que es Dios. Entonces podemos ver este politeísmo lleno de dioses que fornican, se embriagan, beben, etc. Incluso he tenido algunos familiares que crean a Dios a su propia imagen y semejanza. Sí, a lo que referimos es que también dicen, no, Dios también falla, Dios se equivoca, Dios no hace todo perfecto, y entonces limitan a Dios y no lo ven con la perfección con la que debería ser vista. Entonces crean un concepto o una forma de ver a Dios equivocada. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo que trae sobre las personas es juicio de Dios. Por eso la Escritura dice ahí mismo más adelante en este pasaje bíblico, pero te reprenderé. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, te reprenderé Israel. ¿Sí? Y las pondré delante de tus ojos. ¿Por qué? Por querer creer, pensar, imaginar, ¿sí?, que Dios es igual a nosotros. Ciertamente Jesucristo tomó nuestra semejanza, a imagen y semejanza de nosotros, pero dice la Escritura que aunque se hizo hombre, era perfecto y sin pecado. Es decir, ciertamente padeció debilidades, padeció tentaciones, pero
nunca pecó y no había en él maldad ni un malo pensamiento. Así que no podemos comparar a Dios con nosotros y pensar que Dios es igual que nosotros, porque incluso Dios, al tomar naturaleza humana, viendo el reflejo del Hijo, nos demostró que para nada es semejante a nosotros. Podrá semejar en semejanza en cuerpo de pecado, en la cuestión de que está en este cuerpo, vino a tomar forma humana en un cuerpo caído, ¿sí? Y nació bajo la ley en el tiempo establecido por Dios, pero la gran diferencia es que siempre fue santo y nunca hubo maldad ni mentira en su boca. Entonces, hay quienes tienen una idea errada de Jesús y entonces, de Dios, y eso también lleva a que tengan una idea errada de Jesucristo. Por eso podemos ver a gente que piensa que Jesucristo realmente tuvo que ver algo con María Magdalena, porque al no conocer a Dios, pues abrazan cualquier herejía y abrazan esas enseñanzas heréticas de libros apócrifos que nada tienen que ver con la verdadera revelación de Dios, ¿sí? Y ellos lo aceptan porque ellos hacen a Dios a su semejanza. Y recuerden, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero al principio, cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, éramos puros, éramos limpios, éramos santos, ¿sí? Pero después del pecado nos corrompimos y esa imagen de Dios quedó completamente dañada. Bueno, y precisamente ahora que dañados, los hombres buscan hacer a Dios igual que nosotros, pero nosotros estamos dañados por el pecado. Dios nunca ha sido corrompido por él, ni aun cuando tomó forma humana, el Verbo, el Hijo de Dios, en cuerpo humano, jamás se corrompió, ¿sí? Bueno, entonces ese es el primer peligro de no conocer a Dios, hacer una réplica de Dios a nuestra propia imagen, querer creer o hacer a Dios como nosotros somos, es decir, pecadores, pensar que Dios tiene nuestros mismos deseos, nuestra misma voluntad y que Dios es igual que nosotros en nuestros pensamientos. Para nada. Dios tiene otros pensamientos o tiene otras ideas. Él es completamente justo y santo. Bueno, el segundo gran peligro de no conocer a Dios es la falsa adoración. En San Juan capítulo 4, versículo 22, nosotros o muchos creyentes, y para quien no lo sepa lo mencionamos, ciertamente se habla de el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Pero lo que vamos a ver aquí es lo que Jesús le dijo a esta mujer samaritana con respecto a ella misma, con respecto a su gente, porque recuerdan, son samaritanos, y con respecto a su religión, a lo que ellos creían. Sí, vamos a ver en San Juan, capítulo 4, versículo 22. San Juan, capítulo 4, versículo 22. Bien, permítanme. Dice la Escritura de la siguiente manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero bien, el detalle aquí a mencionar específico es que Jesucristo le está diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántas personas adoran lo que no saben? Creándose falsos dioses, ¿sí? Cayendo en la idolatría, eso de la Inmaculada Concepción, María Corredentora, el catolicismo romano, el papismo, las herejías que creen. Una vez aquí estaba yo escuchando, en mi casa tranquilo, pero estaban haciendo misa a alguien porque se había muerto, y pero ese no es el punto es lo que estaban orando, ¿no? La oración que hacían es: María, Santa María Purísima, esposa de Dios y del Espíritu Santo. O sea, una completa herejía, sí, una completa barbaridad lo que están diciendo, porque ellos están adorando lo que no conocen, están adorando lo que no saben, hacen de ello una idolatría, y podríamos decir que los samaritanos estaban haciendo de ese monte tal vez una idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban adorando algo que no sabían, porque Jesucristo le dice: la verdad nosotros sabemos a quién adoramos, y el lugar donde se ha de adorar es en el templo.
Ya ustedes saben que más adelante, pues Jesucristo dice que ya no se adorará ni en el templo ni en ese monte, sino que se ha de adorar a Dios en espíritu y en verdad en todas partes. Pero ese no es el punto del tema. El punto del tema es que no conocer a Dios sí nos lleva a este peligro de la falsa adoración, de adorar cosas que no son Dios, cosas que no son excelso Dios invisible, eterno, manifestado y revelado por medio de la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, la adoración falsa. ¿Sí? Porque muchos que no son cristianos realmente, sino que dicen que, mejor dicho, se identifican con el cristianismo y dicen ser cristianos, crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que ellos mismos han creado. Ahí tenemos las iglesias LGTB homosexuales, que los pastores y líderes son homosexuales. De hecho, aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, me parece que hay una, ¿verdad? A ver si no me funan por lo que estoy diciendo, pero ni modos, tengo que alzar la voz, esta es la verdad. Y no solamente ellos, muchos otros están en un error, porque ellos dicen que Dios es amor y como tanto Dios es amor, permite que el amor entre hombre y hombre suceda, y Dios condena completamente el homosexualismo en las escrituras, ¿sí? Entonces estas personas están adorando un Dios falso, un Dios que no conocen, un Dios que no existe, que existe solamente en su propia imaginación. Ellos han pervertido la verdadera imagen de Dios y han creado un Dios falso, ¿sí? Bueno, ciertamente ese es el peligro de no conocer a Dios, y de igual manera podemos hablar de todas las sectas, falsas religiones, falsas doctrinas y herejías que muchos inventan. Bueno, terminan adorando a alguien que no es, ¿sí? Dios. Bueno, ahora tenemos aquí el tercer punto, si recordamos que vamos a mencionar 6, llevamos 2, y ahorita el tercer punto, o el tercer peligro, mejor dicho, de no conocer a Dios, un tercer peligro es la incredulidad o falta de confianza. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4, y vamos a ver qué podemos aprender o deducir de las preguntas que el apóstol Pablo hace en este pasaje bíblico. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 4. Cuando digo deducir o aprender de estos pasajes, es respecto al contexto de conocer a Dios o no tener conocimiento de Él. Bien, Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Nosotros sabemos que este texto aplica directamente para la predicación del evangelio, a la necesidad de anunciar las buenas nuevas, y que ciertamente las personas no van a poder creer si no oyen el nombre del Señor. Pero ciertamente tiene una aplicación que podemos usar en este contexto de no conocer a Dios, ¿sí? ¿Cómo puede alguien creer en un Dios en el cual no ha conocido? ¿Sí? Eso quiere decir que el incrédulo va a quedarse en su incredulidad si no conoce quién es este Dios, porque no le es anunciado por nadie, o porque simplemente al escuchar lo rechaza y se niega a atesorar el conocimiento, se niega a recibir la palabra, o simplemente está endurecido y la rechaza. Entonces ese hombre se queda en su incredulidad y pues tiene falta de confianza, ¿sí? Vamos a llamarlo así, incredulidad o falta de confianza. En el caso del incrédulo se va a quedar así, incrédulo. Perdón por ese pequeño eructo. Bueno, o falta de confianza. Ahora bien, gracias a Dios hoy comimos, ¿verdad? Yo espero que ustedes también. Dios es bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces, pero hay algo aquí. Cuando cambiamos a un creyente, ya no un incrédulo, sino un creyente, ¿qué pasa cuando este creyente no conoce suficientemente a su Dios o no conoce realmente a su Dios? Bueno, pues le va a faltar la fe
y la confianza suficiente para seguir viviendo la vida cristiana, porque cuando atraviese pruebas, situaciones y circunstancias, simplemente va a decir: yo no aguanto, no soporto, me voy de aquí. Y esa incredulidad y esa falta de confianza en Dios puede hacer que él busque otros medios. ¿Para qué? Para resolver sus problemas, medios que no van a ser precisamente justos o van a ser buenos, van a ser íntegros, ¿sí? Entonces vemos que pues son como esa semilla que cayó entre espinos y abrojos, crece, y cuando viene la tribulación o la prueba simplemente se seca y se va. O pueden ser creyentes genuinos, pero al no tener pastores que realmente se enfoquen y desempeñen la correcta predicación de la palabra de Dios, sino que se quedan ahí mismo en el abecedario y siguen repitiendo las vocales A, E, I, O, U del abecedario de las vocales, y después pasan al abecedario, pero no pasan de allí y se quedan en esa situación superficial. El creyente no toma un dogma, una doctrina firme y confianza de teología limitada o teología específicamente de la doctrina de Dios. Entonces el hombre desconoce quién es su Dios, y muchos cristianos tristemente en las congregaciones hay así, porque a los pastores se les hace fácil, o porque simplemente son flojos, o porque simplemente no quieren predicar sobre eso y quieren predicar sobre dinero o otras cosas, o simplemente no le echan ganas, ¿verdad? Hay que orar para que Dios les dé sabiduría a los pastores, a fin de que ellos prediquen sobre quién es Dios, y los creyentes puedan disipar esa falta de confianza e incredulidad en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, cuando eso pasa, incluso el creyente puede llegar a apostatar de la fe. ¿Por qué? Puede decir: no, Dios no me ayuda, Dios no hace nada, y va y apostata y deja su fe. Y claro que sí, si el hombre no persevera en Dios, se puede perder nuevamente. Bueno, bien, entonces, eso estaba diciendo. Bueno, como anteriormente en el estudio pasado, o en la reflexión, como la quieran llamar, aprendimos que en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Entonces el verdadero creyente que conoce a su Dios va a poner su confianza en Él, pero el hombre o el creyente que no tiene su confianza en Dios, que no lo conoce, no va a poder lograr poner su confianza en Él, porque desconoce quién es su Dios. Y a lo mejor lo desconoce porque tristemente no estudia su Biblia en su casa, no ora, no lee, no escucha predicadores, ¿sí? Y si están escuchando esto, pues les puedo recomendar algunos: Paul Washer, Josías Grauman, John MacArthur, aunque algunas posturas no estoy completamente de acuerdo con ellos. Mucho material que tienen es bastante bueno. El doctor Moore, ¿sí? También el hermano Edgar Escobar de Biblia Libre, el hermano Edgar Pacheco, apologista cristiano metodista, el hermano evangélico cristiano, hermano, ¿cómo se llama? Cristian Izquierdo, también apologista, y muchos otros hermanos más. Tal vez no voy a mencionar a todos los que he escuchado y conozco, porque ese no es el punto, pero por recomendarles algunos los pueden oír. Sí, algunos tienen una postura calvinista, otros no son específicamente arminianos, pero creen que la salvación se tiene que cuidar, se tiene que preservar, estar en Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, pero son de sana doctrina, ¿sí? Dios los bendiga a todos, gloria a Dios. Bueno, entonces ese es un tercer peligro de no conocer a Dios: quedarse en la incredulidad o tener falta de confianza en el caso del creyente, e incluso llegar a apostatar, ¿sí? Como cuarto peligro tenemos una visión o concepto indiferente o apática del pecado. Es decir, que me da igual ver que otros pequen, o independientemente me da igual a mí pecar o no pecar. No hay un remordimiento de conciencia, mi conciencia no me acusa de pecado, estoy viviendo como si no hubiese hecho ningún mal, ¿sí? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, donde el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos, no tenían un conocimiento real de Dios. Incluso vamos a ver que en el pasaje dice: para vergüenza vuestra lo digo.
algunos de ustedes no conocen a Dios, ¿sí? Vamos a ver que la ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. Bien, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 34. Gracias, Señor, siento que estoy fluyendo bien, a tu nombre sea la gloria, que tú eres bueno, a ti la gloria. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 34, dice la escritura de la siguiente manera, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, vamos a ver, una de las primeras peligrosas consecuencias y vergonzosas que podemos ver en este pasaje es que no estaban velando debidamente. Hay traducciones inglesas, claramente yo no sé inglés, hermanos, me voy a limitar a la pronunciación, pero la traducción dice así: sean de una mentalidad sobria, ¿sí? En Biblias inglesas, en vez de decir velad debidamente, dice sean de una mentalidad sobria. Ciertamente este mandato, velad debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios. O sea, en vez de decir velad debidamente, puede decir sean sobrios o despiértense de su sopor etílico. Cuando dicen sopor etílico se refiere a un sueño causado por el alcohol, no un sueño, perdón, porque un sueño está somnoliento y solamente un movimiento fuerte, violento te puede despertar. Entonces, despiértense de su sopor etílico o de su embriaguez, ¿sí? Puesto que no conocían a Dios, a estos creyentes corintios a los cuales está el apóstol Pablo reprendiendo, estaban viviendo como dormidos, como embriagados, ¿sí? Con respecto a los peligros del pecado. O sea, simplemente pecaban y no se daban cuenta que eso afecta sus vidas, su vida espiritual, su comunión con Dios, y no ven riesgo en hacer lo que están haciendo, lo hacen sin importancia. Y ciertamente al estar dormidos y somnolientos tampoco conocen la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y así hay muchos creyentes. Tristemente la iglesia, su mayoría a veces pienso que está llena de ese tipo de creyentes. Espero que no sea así, que tú no seas uno de ellos, que yo no sea uno de ellos, y que podamos buscar cada vez conocer más a nuestro Dios y agradarle. A Él sea toda la gloria. Bien, entonces no seamos solo creyentes de domingo, ¿verdad? Busquemos a Dios en nuestras casas, leamos la Biblia, y si solamente vamos cada domingo, no olvidemos de pasar un tiempo en oración con Dios en el trabajo donde vayamos. Yo sé que es difícil, yo también he trabajado con estas manos, creo que sí, y yo entiendo que a veces pasar 8, 12 horas, 24 horas trabajando puede ser agotador, pero pide al Señor que te bendiga con un trabajo en el que puedas tener tiempo para estar con Él, ¿verdad? O escuchar su palabra, o orar. Bueno, mientras tanto, síguete esforzando, sé valiente, sigue trabajando, no dejes tu trabajo y dale gracias a Dios. Yo creo que eso es para otro tema. Lo importante es que independientemente de las horas de trabajo o no porque una persona a veces se duerma en el templo quiere decir que está en pecado, a veces entiendo que es por el cansancio, pero lamentablemente a veces muchos creyentes, la verdad es que nunca, no tienen esa conciencia despierta de que están haciendo las cosas mal, no les amanece, no dicen, no, estoy haciendo las cosas mal, simplemente no se avergüenzan, su conciencia está cauterizada aún, entonces no podría decir si esas personas realmente son salvas, ¿verdad? Bueno, también la segunda consecuencia peligrosa y vergonzosa, ¿sí? que nosotros podemos observar en este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, es la siguiente, dice, ellos estaban pecando. O sea, no estaban velando debidamente, ¿sí? O sea, estaban como durmiendo respecto a lo que es la consecuencia del pecado y respecto a cuál es la voluntad de Dios, porque no lo conocen. Y ellos estaban pecando. Bueno, el término pecado viene de una palabra griega, hamartano, que significa errar al blanco. Yo sé que ya lo han escuchado muchas veces, debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios. Estos corintios estaban errando en referencia a quién era Dios, en este caso a este atributo y su naturaleza justa. Y no solamente erraron en conocer la naturaleza justa de Dios, sino que también erraron el blanco con respecto a cómo deben vivir delante de Dios. Si Dios es justo, ellos tendrían que vivir
justa y piadosamente, pero no estaban viviendo justamente porque estaban como durmiendo, no estaban velando debidamente, estaban como embriagados, ¿sí? De sueño. Y eso es lo que pasa con muchas personas espiritualmente, están como durmiendo y no disciernen que lo que están haciendo está mal. Dios tenga misericordia de ellos, Dios tenga misericordia de mí. Yo también he pecado, también he fallado en mi caminar cristiano, también he tenido tropiezos, he tenido fallas, pero por la misericordia y gracia de Dios estamos aquí. Bendito seas, Padre eterno, gracias por este día de vida. Bueno, ahora vamos a ver el quinto punto. El quinto peligro que, a ver, déjame ver si está prendido mi micrófono. Sí, no vaya a ser que se me apague y no esté grabando nada. Bueno, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, el quinto peligro que podemos observar es la iniquidad, que es una gran maldad, como dice el doctor Moore, ¿sí? La verdad, estoy de acuerdo con eso. Una iniquidad sobrepasa la maldad, no es solamente una maldad, sino una gran maldad. Pero aquí también en nuestro estudio lo que tenemos es que es literalmente vivir sin ley, y literalmente vivir sin ley divina, ¿sí? La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios nunca hubiera dado una ley o como si Dios no tuviera una ley, ¿sí? Y ciertamente que eso pasa, es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios, porque vivir sin una ley, vivir como si Dios nunca se hubiese dado a conocer a la humanidad, nunca hubiera revelado cuál sea su voluntad, nunca nos hubiera hablado por medio de la Escritura o por medio del Hijo, ciertamente el mundo sería un caos. Y ahora es un caos, imagínense si realmente nunca se hubiera revelado. Sería un completo y tremendo caos, aún 1000 veces peor que ahora. Pero bueno, en fin. El punto aquí es que ciertamente a muchas personas en nuestra sociedad, al vivir sin ley, lo que hacen simplemente al apartarse es vivir desenfrenadamente, vivir en violencia, vivir en una gran maldad, ¿sí? Entonces, bueno, para no redundar y darme a explicar, me voy a ayudar a la Biblia. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 29, versículo 18, sobre las consecuencias de una falta de conocimiento sobre Dios. Vamos a Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Dice, los hombres... No. Estoy leyendo el 29, 18. Perdón, estaba leyendo el 8. Es el 18. Dice así, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el pueblo no tiene palabra de Dios, si el pueblo no tiene reprensión, exhortación, sabiduría, o sea, palabra de profecía, si el pueblo no tiene profecía, ¿qué pasa? Se desenfrena, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que nosotros debemos entender por la palabra profecía, no debemos entender un sueño, una revelación o visión sobrenatural. Bueno, un sueño, una visión sobrenatural, sino una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de las Escrituras. Entonces, ciertamente, la profecía en el Antiguo Testamento por parte de los profetas era sobrenatural porque Dios hablaba a ellos audiblemente para comunicar un mensaje. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo no prestaba atención o no inclinaba su corazón a la profecía ya revelada de que tenían que arrepentirse o no andaban según la ley? Pues se desenfrenaban, ¿sí? La palabra desenfrenar, se desenfrena, que es desenfrenarse, se traduce de un vocablo hebreo que es para, que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenadamente en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes. Y ciertamente es así. Los hombres que no creen en las Escrituras, que no profesan una fe en Jesucristo, que rechazan el antiguo pacto, que dicen no hay Dios, no existe Dios, y viven según sus propios deseos, se convierten en Dios, en su propio Dios a sí mismos, y miren en qué maldad se encuentra el mundo. ¿No es así? Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Pero bueno,
En Jueces capítulo 17 versículo 6 y en Jueces capítulo 21 versículo 25 tenemos un claro ejemplo de cómo es que se vivía en ese tiempo cuando el pueblo no tenía profecía o no tenía profeta o alguien que le hablase. Dice la Escritura: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Y qué sucede en este país de México? Y no solamente en este país de México, sino en todo el mundo, cuando el hombre no tiene una dirección de las Sagradas Escrituras o de la divina palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, o ignora este conocimiento. Lo que pasa es que el hombre anda según bien le parezca. Y entonces ahí es cuando nace la mentira de que todas las religiones llevan a Dios, de que todo lo que hace no hay consecuencia eterna, de que no existe un Dios, de que ellos son los propios dueños de sus vidas, que no hay que rendirle cuentas a nadie, y muchas herejías y blasfemias y malas conductas y perversidades más. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo en Oseas capítulo 4, versículo del 1 al 2. Vamos a ver cómo el Señor, Dios Todopoderoso, reprende a la nación de Israel por la ignorancia que tienen acerca de su persona, acerca de su voluntad. Y también ese mismo pasaje describe la clase de desenfreno que provoca, ¿sí?, una vida sin ley, ¿sí?, el resultado que acompaña a esa ignorancia de no conocer quién es Dios. Vamos a ver la lista de pecados específicos que encontramos en este pasaje. Vamos a Oseas, profeta Oseas, de los profetas menores, Oseas capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice así la Escritura: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, ¿cuál es la lista de pecados específicos que está mencionando acá? Permítanme, voy a beber agua. Estamos viendo una lista de pecados específicos que ocurren cuando el pueblo vive sin ley y viven desenfrenadamente. No hay verdad, no hay misericordia, hay perjurio. ¿Qué es perjurio? Simplemente en medio de un juicio, simplemente decir una mentira, falso testimonio, jurando que es verdad. También puede ser romper juramentos. La mentira, obviamente una mentira, pues no es lo mismo que un perjurio, aunque son similares, pero no es lo mismo, porque una mentira ya no es simplemente mentir bajo juramento ante un juez o ante un juez o ante jueces, ¿sí? Simplemente es una mentira al prójimo, ¿sí? Perjurios, mentiras, matanzas, hurtos, adulterios, homicidios. Ahora veamos que toda esta lista realmente se refleja en lo que nosotros vivimos hoy en día en nuestra sociedad, ¿sí? La ignorancia de Israel sobre Dios los llevó a cometer todo este tipo de cosas. No había verdad, había mentiras, no había verdad, no había misericordia, había perjurios, mentiras, matanzas, hurtos, adulterios y había homicidios. ¿Y cuál es el paralelo con nuestra sociedad actual? Bueno, pues se comportan precisamente igual: matanzas, más delincuencia, más engaño, los presidentes algunos entregando a los chamanes la nación, a la brujería. Bienaventurados aquellos que tienen un líder cristiano, que pone primero a Dios y permite que las Biblias se lean en las escuelas, ¿sí? Que se dé a conocer el Evangelio a todo el país y a todo el mundo. Bueno, ciertamente tenemos que entender que la ley de Dios no cambia y la pecaminosidad del hombre no disminuye. El hombre va de mal en peor, dice la Escritura, engañando y siendo engañado. Va de mal en peor y se olvida de la perfecta voluntad de Dios. La ley de Dios no cambia, sigue llamando al hombre al arrepentimiento y a cómo debe vivir. Cuando se rechaza el conocimiento de Dios, más desenfreno e inmoral se vuelve el pueblo, más desenfrenado, más inmorales nos volvemos. Si ahorita en mi caminar cristiano yo desecho la voluntad de Dios, desecho la palabra, la misma Escritura dice que si un creyente que se ha convertido y ha sido salvo vuelve a pecar, se vuelve atrás,
Dice aquí un espíritu inmundo, que el que salió, viene con 7 peores con él y vuelven a morar en esa casa porque la encuentran vacía y su estado es peor. O sea, el hombre se desenfrena, se entrega al pecado, por eso perseveremos en la fe. Por eso es una consecuencia muy grave, ¿sí? Es una de las más graves, vivir sin ley, vivir inicuamente, en la iniquidad, como si Dios nunca hubiese hablado a nuestras vidas. Ahora, la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios, de ignorar que Él existe, de ignorar su voluntad, es la siguiente: es el juicio divino y destrucción, porque cuando Dios decide mandar juicio divino y destrucción y actuar, lo hace con justa ira santa contra el pecado del hombre. Pero cuando llega a esta situación, ciertamente es muy, muy fuerte y muy lamentable lo que se vive y lo que se pasa, porque es el remedio con el que se está tratando duramente, con mano dura y firme. Y va a pasar para con todos, ¿sí? Pero bueno, por eso hay que buscar a Dios y arrepentirnos. Qué bueno que los que nos mantenemos en la fe podemos creer en quien hemos creído, podemos confiar en quien hemos creído, que dice que Él nos librará de su ira por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, vamos a ver qué nos enseñan los siguientes 2 pasajes acerca de la verdad de que la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios es el juicio divino y la destrucción. Primero vamos a ver Oseas capítulo 4, versículo 6. La escritura dice: mi pueblo fue destruido, sí, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo dice la escritura, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que estamos aquí? La falta de conocimiento de Dios es devastadora, conduce a ser rechazado como instrumento de Dios. Por eso podemos ver como dice: tú te olvidaste de mi ley, de mi conocimiento, de mi voluntad, yo te desecho del sacerdocio. Y eso puede pasar con nosotros si estamos sirviendo a Dios. Él puede. Pero ciertamente si alguno ha caído, alguno ha pecado, ha tropezado, amado hermano, usted tiene la oportunidad de regresar a los pies de Cristo, de volver a reconciliarse con Dios a través de la fe, porque Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Podemos ver que no solamente la cuestión de que Dios te puede desechar, sino finalmente también llega la destrucción de individuos y de sociedades, ¿sí? Bueno, nuestra ignorancia de Dios va a tener efectos devastadores en nuestra generación y en generaciones futuras. ¿Por qué? Porque cada vez más crecen en más ignorancia de Dios, y en más ignorancia de Dios, y en más ignorancia de Dios, hasta que se incrementa el pecado. Así como en los tiempos de Noé, ¿sí? Se empezaron a olvidar de Dios, creció la maldad, creció y creció y creció la maldad, y estamos viviendo esos tiempos. Está creciendo la maldad porque los hombres no quieren recibir el evangelio, no quieren recibir las sagradas escrituras. No hay lugar en sus corazones para la bendita palabra de Dios, para la fe en Jesucristo, porque les interesa el vicio, el alcohol, las drogas, la mala vida, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, lo que podemos ver, ¿verdad?, es estas ideologías de izquierda, de los transgéneros. Por ejemplo, si alguno no conoce a Danan, escuchen a Agustín Laje, muy bueno. Si son cristianos también deben estar informados de estos temas. La cuestión aquí es que nosotros sabemos que ciertamente va de mal en peor. ¿Por qué? Porque están ¿cómo se llaman? Formas de pensar de que hay hombres, esta ideología transgénero, de que un hombre se siente caballo, un hombre se siente vaca, una mujer se siente ave, se sienten perros, el hombre se siente mujer, la mujer se siente hombre, los niños los mandan a amputar, desde niños. Si eres niña te inyectan hormonas masculinas, si eres niño hormonas femeninas. Es una locura, como lo dice Danan, como lo dice Agustín Laje. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Se está corrompiendo la sociedad, no solamente en ese aspecto, ¿no? Pero es uno que actualmente es muy notorio, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues toda la violencia y la maldad que está ocurriendo, ¿sí? La decadencia moral que estamos teniendo en nuestro siglo actual. Bueno, último versículo para ver el juicio de Dios y la destrucción que Él manda.
En Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, respecto a esta gran verdad de que esto es lo más terrible que le puede pasar al hombre, a la sociedad, cuando Dios manda juicio y destrucción. 1.18 dice, 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecados y los pecadores que están practicando esta maldad, ¿sí? Entonces es importante notar que el hombre no es una víctima, ¿sí? El hombre no es una víctima. Ciertamente yo estoy de acuerdo en una cosa y que es bíblico, como lo dice el Dr. Moore. Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pero hay ocasiones en que Dios aborrece al pecador totalmente. ¿Por qué? Porque hace iniquidad, y la iniquidad es hacer gran maldad, o sea, realmente pervertirse a sí mismo, poner tropiezo a otros y hacer que otros más caigan en el engaño. O sea, ser un instrumento completamente de la maldad, estar maquinando en matar a alguien, en hacerle daño a un vecino para quedarse con sus cosas, o sea, maquinar esa maldad. Dios aborrece ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a repetir, es importante notar que el hombre no es una víctima, ¿sí? La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. Estamos viendo que en Romanos capítulo 1, versículo 30, el hombre aborrece a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 30 dice, aborrecedores de Dios. Hoy en día hay muchos aborrecedores de Dios. No es que Dios no quiera salvarlos. Dios está constantemente hablándoles por medio de alguien, un video, un TikTok, una predicación, alguien en la calle, un folleto, haciendo obra evangelística. La cuestión aquí es que los hombres aborrecen a Dios, son tan endurecidos, no quieren. Entonces no es una víctima, simplemente Dios le ama, le quiere ayudar, pero Él no se deja ayudar. Y ciertamente el hombre no solamente a veces aborrece, sino que también es hostil ante su ley, ante su verdad, ante su palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice lo siguiente, dice la Escritura, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Estos hombres no se pueden sujetar a la voluntad de Dios, pues en primer lugar no lo conocen y desechan esa verdad, y al no conocer y desechar, pues son hostiles, porque su carne y sus deseos no se van a sujetar a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al vivir en pecado desenfrenadamente y hacer gran maldad, pues no queda más remedio que Dios actúe con mano dura, con juicio justo, porque el pecado es grande, el pecado de la tierra es grande, ¿sí? Dice, es debido a la impiedad y justicia que el hombre practica, que hay en él, lo que hace que él rechace, ignore e incluso restrinja la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Por eso hay mucha gente, tanto ateos y progresistas y muchas personas que en sí ser ateos o progres, tienen una ideología de decir, blasfema, de Dios no existe, blasfeman contra Dios, se burlan del cristianismo. Y yo entiendo que hay sectores del cristianismo que no son cristianos, sino falsos maestros, falsos profetas que hacen del cristianismo una burla. Y por su causa piensan que todos los creyentes son así, que todos estamos locos, que no somos sensatos, no tenemos inteligencia, sabiduría, que nos lavan el cerebro. No, hay muchos que sí se dejan guiar por falsos profetas y falsos maestros, y la ira de Dios también está sobre ellos, porque la condenación de ellos no tarda, porque son falsos maestros, falsos pastores, falsos, son herejes, ¿sí? Y ojalá y se arrepientan. No deseo que se pierdan, deseo que dejen de predicar mentiras y se arrepientan, de verdad. Pero bueno, la cuestión aquí es que todos estos hombres, pues simplemente rechazan la voluntad de Dios, hacen un Dios a su imagen, y no queda más que el juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y pues cuidémonos, amados hermanos. Algo iba a decir, se me olvidó, pero espero que lo que dije hasta el momento haya sido suficiente para que podamos aprender. Todos estos tipos blasfeman, ¿sí? O sea, tanto ateos como progres, como falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, blasfeman el camino del evangelio, hace que los incrédulos blasfemen, y hace que los incrédulos blasfeman, cuanto más cuando hay creyentes que no conocen
a Dios y hacen de Él una burla con sus ridiculeces en la iglesia, como diría el hermano Edgar Escobar en Biblia Libre, ridiculeces. Vean también sus videos, se los recomiendo. Bueno, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo que tengo por compartir. Entonces, los 6 peligros básicos, grandes peligros básicos que mencionamos en esta lección de hoy son: los peligros de no conocer a Dios son hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen, pensar que Dios es igual con nosotros en nuestra debilidad de pecado, que puede aprobar lo que nosotros hacemos, nuestros propios deseos, ideas, voluntad, tener un concepto errado de Él porque no lo conocemos. Sí, el segundo es una falsa adoración, adorar a alguien que no es Dios, algo o alguien que no es Dios porque no le conocemos. Tener incredulidad, quedarse en la incredulidad, o como creyente, tener incredulidad ante el gran poder de Dios y falta de confianza en Él, en su persona. El cuarto peligro es una visión o concepto indiferente o apática del pecado, o sea, no me interesa, no me importa, no me siento mal por pecar, por fallar, por hacer esto, mi conciencia no me reprende. Bueno, y ciertamente ese es un peligro por no conocer la voluntad de Dios, porque vivimos pensando que estamos bien, pero estamos completamente mal porque no nos conocen y porque los predicadores o pastores de la iglesia no se encargan de predicar contra el pecado y no le enseñan a su pueblo que está mal. Otra consecuencia que dijimos que es una de las más graves es vivir en iniquidad, vivir literalmente sin ley, haciendo gran maldad, como si Dios nunca nos hubiera hablado, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Y por último, la consecuencia más aterradora y devastadora que hay es el juicio divino y la destrucción. Que ya cuando hay juicio divino y destrucción no hay marcha atrás, Dios está actuando y es con mano dura. Nosotros sabemos que va a llegar el fin de esta generación, va a llegar el fin de esto, del siglo. O sea, no digo que en estas fechas, no sabemos cuándo, solo Dios conoce sus tiempos, pero va a llegar con la espada de su boca, va a herir a todos sus enemigos, va a juzgar a todas las naciones con vara de hierro y nadie va a poder escapar de ese juicio de Dios. Así que oremos por las naciones. Dios conceda arrepentimiento a los poderosos y a los que no lo son también, a todo hombre, porque esa es la perfecta y voluntad de Dios. Oremos porque conozcan a Dios y oremos porque más pastores, más creyentes, más cristianos conozcan mejor a su Dios, no solamente doctrinalmente, sino también en la experiencia, y no solamente en la experiencia, sino también doctrinalmente, ni tan acá, ni tan allá, ni tan extremo pura teología, ni tan extremo puras experiencias. A Dios se le tiene que vivir en la doctrina y práctica. La Biblia es conocimiento práctico. Dios los bendiga, bendito sea el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Amén.